Muy bien. Buenos días a todos. A los que no he podido saludar, buenos días, qué guay veros, bienvenidos. Mientras estaba escuchando y cantando también las alabanzas al Señor, pensaba en que a veces, en que somos a veces un poco ortopédicos. ¿Y qué es eso? Que somos seres de costumbres. Parece que todo tiene que tener un cierto orden, y si no está en ese cierto orden, pues nos sentimos un poco, tenemos cierto desconsuelo, ciertas inseguridades, ¿no? No sé si os ha pasado a vosotros, que a mí me ha pasado. El hecho de irte a la cama sin lavarte los dientes. Pero no porque yo no quisiera lavarme los dientes, sino porque han pasado toda una serie de cosas que es que me he olvidado el cepillo, no he podido comprármelo, necesito mi pasta de dientes, 1000 cosas. Y te metes en la cama, aparte de con la sensación esta rara, ¿no? De tener la boca, o sea, me tenía que haber lavado los dientes, pero eso se potencia con el hecho de, es que tengo la costumbre de lavarme los dientes. El hecho que exista una serie de costumbres, de rutinas, incluso de ritos, no roba la importancia que tiene cepillarse los dientes, ¿verdad? Y a veces, cuando nos planteamos, por lo menos yo, que llevo ya muchos años yendo a la iglesia, disfrutando de cultos, algo se ha roto. Parece ser que por el hecho de que las cosas suceden como deberían de suceder, por el hecho de que haya rutina, pues como que pierde el sentido. Y no es así, no pierde el sentido. Al contrario, nos ayuda a recordar lo importante que es hacer lo que hacemos. Hoy quiero hablaros sobre la seguridad. Y para eso le voy a pedir a Marco, para empezar, que prepáralo, todavía no. O sea, hoy es un día de sorpresas. Pero vamos a aguantarnos un poquito. Porque hace unos años salió una película que os confieso que al principio, cuando salió, yo no quería verla. Pensaba que era una peli de miedo. Pero en el fondo no era así, no era una peli de miedo. Ponla ahora. ¿Os suena esa película? ¿No suena? Sí, no. Un monstruo ha venido a verme. Claro, yo veía esa imagen y veía al niño ahí y digo, madre mía, eso seguro que es de espíritu, de cosas raras, Y a mí me dio yuyu. Pues esta película de Antonio Bayona relata la historia de un niño que se enfrenta al proceso de crecer. Un monstruo viene a verme, un niño descubre que crecer duele. En esta película, el niño descubre que crecer duele. Pero que el amor de un padre o una persona cercana puede transformar ese dolor en una verdad transformadora que nos ayuda a crecer. El dolor es algo que todo ser vivo o casi todo ser vivo percibe. Porque claro, yo estaba pensando, decir todo ser vivo, yo no sé cuánto dolor percibe un árbol. Por eso digo casi todo ser vivo. Quizás los biólogos de por aquí pueden decir, si un árbol tiene sufrimiento y sufre dolor, vale. Bueno, eso luego ya lo comentamos después del culto. Pero es un estímulo, el dolor es un estímulo enfocado a preservar la vida, básicamente. Y el cerebro apenas distingue uno de otro, sobre todo del dolor físico, el dolor emocional. Cuando uno analiza los procesos y los caminos del dolor, el cerebro casi no distingue entre el dolor físico y el dolor emocional. Se activan prácticamente las mismas zonas del cerebro. Y es curioso, como os decía, que el cerebro, ser herido de una manera o de otra,
el cerebro lo percibe de la misma manera. Son experiencias de amenaza y de pérdida de seguridad. ¿Por qué? Porque amenazan la vida, amenazan nuestra pervivencia, el hecho de estar bien. Por esta razón, buscamos desesperadamente, cuando eso pasa, cuando nos hacemos daño o nos hacen daño, buscamos desesperadamente una mano amiga, un abrazo cálido, un beso en la mejilla. Buscamos cuidado, compasión y mimo, ¿no? Porque eso nos devuelve el equilibrio emocional, físico y espiritual. Yo me acuerdo que a mí en lo personal me ha pasado, pero sobre todo yo lo tengo más vivo con mis niños. Van corriendo, ¿no? Caleb no tanto ya, Caleb ya tiene 15 años, pero estoy pensando en edades como Mateo, Martín, esas edades así que son 2, 3 añitos, 1 añito, 2 añitos y tal, que se caen, y tú los ves ahí buscando, ¿no? Y cuando encuentran al papá o a la mamá o al abuelo, o sea, alguien cercano, ¿no? Van para él. Y tú le dices, ¿dónde tienes la pupa? Aquí. Y le da el besito aquí. No tiene sangre, no tiene nada. Le da el besito ahí. Y ya. Claro, me sigue doliendo, pero ya. La cosa es diferente, ¿verdad? La cosa ya es distinta, ya no duele tanto, ¿verdad? Esa experiencia cálida de cercanía hace que el dolor, no sé si desaparece, pero se relativiza y se pone por encima el cuidado que esa persona tiene de ti. Hay un texto que es sobre el que vamos a dialogar en el día de hoy, que está en Marcos capítulo 10, versículos del 13 al 16. Marcos capítulo 10, versículos del 13 al 16. Dice así: y le traían niños para que los tocara, y los discípulos los reprendieron. Pero cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo en sus brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Cuando Jesús dice, dejad a los niños venir a mí, y nos invita a algo parecido, a recuperar el corazón que confía incluso cuando duele. Este pasaje que describe a Jesús recibiendo, abrazando, bendiciendo a los niños, está precedido de otro. Unos capítulos antes, está la oración del Padre Nuestro. En este caso no he cogido la versión que aparece en Lucas, sino he cogido la versión que aparece en Mateo. Mateo 6, capítulo 6, versículos del 9 al 13. Esta oración está dentro de lo que es el Sermón del Monte. Y la versión de Lucas es cuando los discípulos le dicen a Jesús: Señor, enséñanos a orar. La versión de Mateo dice así: vosotros pues oraréis así, de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Es un texto súper bonito, muy bonito, hermoso, que nos adentra en cómo puede ser el esquema mental de Jesús al orar. Pero quiero llamar vuestra atención sobre las primeras palabras: Padre nuestro.
No sé si todos lo sabéis, pero era extremadamente raro en la época de Jesús, y de Jesús para atrás, todo el Antiguo Testamento, el acercarse a Dios diciéndole papá. Hay algún pasaje que se describe a Dios en el Antiguo Testamento como padre, pero ningún judío que respetase a Dios se dirigiría a Dios como padre. No, eso a ninguno se le ocurriría. De hecho, había varias expresiones para referirse a una figura paterna, unos más formales y otros más íntimos. Sin embargo, en todos los evangelios, lo que está recogido en esta oración, el término de Jesús que utiliza es el de mayor intimidad, Abba. Imagino que eso, si no lo sabéis, pues, o todos los podemos quizás recordar, ¿no? Abba. Que Abba no suena a un grupo de música, pero no. Abba significa papaíto. Yo no sé cómo le dices o le decías tú a tu padre, ¿no? Papá, papaíto, no sé. Ni siquiera, bueno, quizá en algunos de los presentes sí, yo puedo reconocer quiénes son los padres, ¿no? Porque hay muchos que nos hemos criado juntos, ¿no? Pero cuando tú decías a tu padre, papaíto, o papá, o papi, en esas palabras hay ciertos elementos que no se pueden definir. Bueno, se pueden tratar de intuir, se pueden tratar de vislumbrar, ¿no? De escribir, pero en el fondo hablan de una experiencia profunda con una persona que está enfocada en ti, nada más que en ti. Bien lo dice Juan en el primer capítulo de su Evangelio, en Juan 1:18. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito, Él lo ha dado a conocer. ¿Qué quiere decir eso? Que sin Jesús estamos ciegos y sordos de Dios. Estaríamos buscando a Dios a tientas y a ciegas, sin saber bien quién es Dios y cómo es Dios. La idea de Dios que se tenía en aquel momento y la que se suele tener, la de un Dios enfadado al que hay que apaciguar por medio de sacrificios. Da igual que Dios sea, pero todos los dioses, ese Dios, esa imagen de Dios, es de alguien que te exige cosas de ti, que tú tienes que hacer constantemente. Creando así una deuda con Él. Claro, si logro hacer lo que Dios me pide, creo una deuda, pero claro, una deuda a mi favor. Un Dios al que hay que temer o un Dios al que hay que manipular para que al final haga lo que yo quiero que haga. Un Dios al que temer o un Dios al que ignorar. ¿Eso de qué nos habla? De que, en el fondo, el ser humano tiene una relación rota con Dios, con Abba, con papaíto. Las ideas son importantes. No sé si alguna vez nos lo hemos llegado a plantear, ¿no? Pero la idea que tú tienes de Dios describe tu relación con Dios. ¿Cómo hablas a Dios? ¿Cómo te relacionas con Él? ¿Te relacionas con Él? ¿O te relacionas con la ilusión, con la idolatría, o con un Dios al que tratas de convencer para que haga lo que tú quieres? O al contrario, pasas de Él, eso se llama ateísmo, pasas de Dios porque este Dios, ¿para esto? Cuando Jesús le dice a los discípulos, a sus seguidores, a nosotros, que cuando haremos, digamos, papaíto, ¿en qué nos convierte eso a nosotros? Si nosotros le decimos a Dios papaíto, ¿en qué nos convierte a nosotros? En hijos. En hijitos. En hijitos. ¿Tú te imaginas al Dios del universo diciéndote, hijita, preciosa mía? En el Evangelio de Juan, a partir del capítulo 17, Jesús dice a sus discípulos que Dios los ama a ellos como su Padre le ama a Él. El Padre Nuestro es una oración
además profundamente relacional, en el que se describe la relación con Dios, papaíto, hijito, y la relación con las otras personas. Señor, perdónanos, perdóname, ayúdame a perdonar. Porque crecer duele, crecer duele. Estos dos pasajes que he comentado de las oraciones del Señor, enfatizando la belleza, ¿no? O lo bonito, los principios que hay en la infancia, se podría entender como que Dios pone en un pedestal a todo esto de la infancia, ¿no? Realza esos valores y esas actitudes de los niños, de los infantes, pero si abrimos la perspectiva, si miramos tanto al Antiguo Testamento y el resto del Nuevo Testamento, vemos textos que representan un problema con esto de que de los niños es el reino de los cielos. Por ejemplo, Primera de Corintios capítulo 13, versículo 11. Pablo diciendo: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como un niño, juzgaba como un niño, mas cuando ya fui hombre, adulto, dejé lo que era de niño. Primera de Corintios 14, 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en malicia, pero maduros en el modo de pensar. Efesios capítulo 4, versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier viento de doctrina. En estos pasajes el apóstol trata de guiar a la reflexión. ¿Está Pablo contradiciendo al Señor? ¿Se atreverá? Y para ello usa ciertas características de los niños. Esas que indican falta de madurez, falta de estabilidad emocional y un enfoque totalmente centrado en él mismo, que se llama egoísmo, egocentrismo. El ego siempre primero. Hermano, no sé si alguna vez el médico os lo ha dicho o si lo habéis leído en algún lado, pero crecer duele. Duele en lo físico y duele en lo emocional. En lo físico, yo recuerdo a mis hijos, yo no lo recuerdo de mí, pero yo recuerdo a mis hijos decirme: papá, me duele la cadera, me duele la rodilla, me duele el pie. Al mes, 3 centímetros más. Conclusión, y ni fiebre, nada, ni se ha caído, no, nada. Conclusión, crecer duele. En lo emocional, claro, también duele, porque se viven pequeños o grandes duelos. Al decidir avanzar, implica dejar cosas atrás. Ser consciente que el mundo, las relaciones, incluso nosotros mismos, incluso Dios, incluso la Iglesia, no es como uno se pensaba, se vive como un duelo. En la película de Un monstruo ha venido a verme, Connor, que es el protagonista, el chaval, tras vivir una situación brutalmente desgarradora, necesita de un adulto de referencia, papá, abuelo, una abuela, no recuerdo bien porque hace mucho que lo vi. Necesita de un Abba que le abrace, le escuche y le acompañe. Dejad a los niños venir a mí, dijo el Señor. Y los cogía en brazos. Y los bendecía. De los que son como estos es el reino de los cielos. Precedidas estas palabras por la invitación de Jesús cuando le enseñó a sus discípulos a decir: Abba, Padre nuestro, a sentirnos como niños en los brazos del Señor. En la película Un monstruo ha venido a verme, lo que Connor vive no es algo que él haya buscado. En este caso, es el resultado del mal y la enfermedad presente en este mundo. Y no algo que él haya provocado por ninguna situación, sino simplemente se encuentra en medio de esa situación. Pero es verdad que no cabe duda de que en ocasiones vivimos las consecuencias de nuestras malas decisiones, pero también de las malas decisiones de otros. Por acción o por omisión, vivimos mal.
nos duele algo. Por lo general, el dolor lo afrontamos desde dos posturas. Una es esconderse y otra es hacerse el valiente. Cuando uno se esconde es cuando se mete en casa, cuando no quiere relacionarse con nadie, cuando no le apetece. Es que no me apetece, es que no me apetece. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Pues algo que es que la gente son malas, las personas son malas. O desde hacerse el valiente, ir con una sonrisa en la cara, una careta de payaso sonriente, pero por dentro, los dos, los que se esconden y los que van de superhéroes, los dos están rotos. Los dos están rotos. Los niños de estos relatos, del relato de Marcos 10 o de Lucas 11, están sufriendo la violencia de los que se oponen a los que se pueden, porque ellos quieren acercarse al Señor y hay un grupo de personas que se oponen a ellos y ellos están viviendo la violencia de ese grupo que trata de impedir que estos niños se acerquen al Señor. ¿Es casualidad que Jesús haya escogido? O sea, que Jesús no. ¿Es casualidad que en la situación los que ejercen violencia sean los propios discípulos de Jesús? ¿Es casualidad? ¿No estará reflejando una realidad en la que todos estamos sumidos? ¿No estará mostrando que los discípulos piensan que ellos están por encima y los otros están por debajo? ¿No estarán pensando que Jesús tiene cosas más importantes que hacer que en lugar de estar con esta gente? ¿No estarán rechazando a personas que quieren estar con el Señor y no hay manera de que puedan estar porque los discípulos se lo impiden? Podemos pensar un montón de cosas. Pero hay una cosa que a mí cuando más vuelta le doy a este texto, no lo veo. No sé si vosotros, ¿no? Pero no se describe la reacción de los niños. No se ve a los niños enfadados. ¡Es que no me dejan! No se ve enfadados. No se les ve asustados. No se les ve llorar ni patalear. No. Ellos están. Tampoco aparece la reacción de los familiares que dice que lo traen. Hay algunos teólogos que mencionan que incluso aquellos niños podían estar en la calle jugando y solitos se acercaron a Jesús. Porque Jesús atrae. Lo que sí el texto deja claro es la actitud de Jesús y el valor de acercarse a Jesús como un niño. El dolor es una realidad que nos sobrecoge, nos zarandea, nos pone frente a frente con la realidad de lo que somos, de lo que hay dentro de nosotros. Somos personas vulnerables que ya sea que nos escondamos o nos hagamos los valientes, no podemos evitar dolernos. No es que la vida sea un lugar oscuro y violento. No es que los demás sean malísimos y yo sea el bueno. Yo sea la víctima, al que todo le pasa todo. La vida a este lado de la eternidad es lo que es. Es lo que es. El Señor lo explicó, ¿no? En este mundo tendréis aflicción. Hombre, claro. ¿Quién no sufre? ¿Quién no lo pasa mal? Hasta los árboles, ¿no? Manolo, los árboles también. También, los árboles también. Claro, o sea, este mundo es oscuro, lleno de maldad. Hombre. En este mundo, a este lado de la eternidad, hay días buenos y días malos. Ya está. Pero en todos, Jesús nos recuerda, sois hijos amados por un Dios al que no le debéis nada. Él ya lo hizo todo. No sé si a veces tenéis esa sensación, ¿no? En el que hay relaciones personales, en las que como que es imprescindible demostrar que yo tengo la razón. En el que si no hay derramamiento de sangre, sobre todo de parte del otro,
Nuestro Señor Jesús derramó su sangre ya, para que no haga falta derramar la sangre de nadie. La sangre de nadie. Tú no tienes que llevar la razón, yo no tengo que llevar la razón. Los niños, ¿en quién tenían puestos los ojos? En el Señor. Yo quiero estar con Él. Yo quiero estar con Él. De hecho, ese dolor que vives, no lo veas como algo que pretende alejarte de mí, dice el Señor. No hay nada que os pueda separar de mi amor. Ni algo grande, ni pequeño, ni más doloroso, ni menos doloroso. De mi abrazo, de estar juntos. Por eso, vamos a tener Normalmente sabéis que cuando termino la predicación, pues oro yo. Pero hoy os voy a dejar que oréis vosotros. Vamos a tener un tiempo de oración para reflexionar en todo esto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Quieres estar con el Señor? ¿Estás yendo al Señor? ¿Qué dificultades encuentras? ¿Eres tú el que tiene la dificultad? ¿Eres tú la dificultad? Recuerda el Padre Nuestro. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Señor, te pedimos que tú nos muestres cómo tenemos, Señor, que relacionarnos contigo, Señor. En el camino, sabemos que tú siempre estarás con los brazos abiertos para recibirnos, Señor, para escucharnos, para atendernos, Señor. Eso no lo podemos dudar nunca, Señor. Aunque tengamos los problemas que tengamos, que tú nos enseñes, Señor, cómo tenemos que orar, Señor. Gracias porque te hemos encontrado, Señor. Gracias por el amor que tú nos muestras, Señor. Gracias, Señor. En tu nombre. Amén. Amén. Padre amado que estás en los cielos, tú dices que ya no tenemos espíritu de esclavitud, sino que tenemos el espíritu de ser libres, por lo cual clamamos a Padre. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, porque mediante Él estamos sellados y tenemos las armas, Señor, para entrar allá contigo, Padre Santo. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Y, Señor, ayúdanos a comportarnos como tus verdaderos hijos. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre.